Buenos días, hoy les venimos a presentar un video tutorial sobre mantenimiento tanto de computadores de escritorio como de computadores portátiles. Mi grupo está conformado por Jayber Arroyave, Marlon Mora, Diego Delgado y quien les habla, Mariana Escamilla. El mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones que realizamos estratégicamente para limpiar y revisar y conservar en buen estado los diferentes componentes del computador. Su objetivo es prevenir posibles fallos y mantener el equipo funcionando correctamente. Hacemos un mantenimiento preventivo para mantener el equipo en buen estado y evitar fallas inesperadas. Sirve para limpiar el polvo, revisar los componentes, detectar problemas a tiempo, mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil del computador y proteger la información almacenada. Además, ayuda a reducir los costos de reparaciones y evita interrupciones en el trabajo o el estudio. Para realizar ese procedimiento utilizaremos las herramientas adecuadas: destornilladores de precisión, soplador comprimido y brocha, paños de microfibra, pasta térmica de alta conductividad y multímetro digital. Igualmente es fundamental el uso de nuestros elementos de protección personal como la manilla antiestática y los guantes para proteger los componentes electrónicos contra descargas electrostáticas. Recomendaciones antes de empezar el mantenimiento. Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, apagar completamente el equipo y desconectarlo de la corriente antes de iniciar. Segundo, trabajar sobre una superficie limpia, seca y bastante iluminada. Tercera, utilizar las herramientas adecuadas para evitar que se dañen algunos componentes. Cuarta, antes de empezar a hacer algunos mantenimientos, debemos colocarnos guantes de látex para proteger nuestras manos. 5. Debemos colocarnos una manilla antiestática para evitar que la electricidad estática pueda dañar los componentes electrónicos. Sexta, manipular la memoria RAM y los demás componentes por los bordes, evitando tocar directamente sus contactos. Séptima, utilizar alcohol isopropílico para limpiar correctamente los componentes electrónicos. Octava, nunca aplicarlo líquido directamente sobre los componentes. Noveno, debemos retirar el polvo con una brocha suave o una sopladora. Décima, aplicamos una cantidad adecuada de pasta térmica correctamente sin colocar en exceso. Organizar los tornillos y recordar la ubicación de cada cable y componente. Décima segunda, no forzar ningún componente al retirarlo o instalarlo. Décima tercera, tener cuidado con la electricidad estática durante todo el mantenimiento, ya sea para no dañar ningún equipo. Décima cuarta, verificar todas las conexiones antes de encender el equipo. Décima quinta, comprobar que los ventiladores funcionen correctamente después del mantenimiento. Décima sexta, mantener el área de trabajo libre de objetos metálicos y líquidos. Décima séptima, si no se tiene experiencia trabajando con una fuente de poder, pues podemos solicitar la supervisión, digamos, de un técnico o alguien capacitado para esta ocasión. Bueno, para el mantenimiento de la laptop, pues el primero es retirar la tapa inferior, pero antes de eso tenemos que apagar completamente la laptop, desconectar el cargador y pues asegurarnos de que este esté recibiendo energía. Luego de esto, retiramos los 6 tornillos que tiene la laptop, los cuales sujetan la tapa inferior. Después de esto, pues abrimos la laptop. Después de retirar los tornillos, utilizamos las uñas, que serían los cositos de plástico, que son una herramienta plástica, como les digo, para separar cuidadosamente la tapa inferior y acceder a los componentes internos. Para retirar la batería, localizamos la batería, retiramos los tornillos que la sujetan y la sacamos cuidadosamente para poder trabajar de forma segura. Retirar la memoria RAM. A continuación, retiramos cuidadosamente la memoria RAM, liberando las pestañas que la mantienen asegurada y manipulando los bordes y la protegemos para evitar que sus contactos se ensucien o se dañen. Para retirar el ventilador, quitamos los 2 tornillos que se sujetan al ventilador y desconectamos cuidadosamente el cable que lo conecta con la tarjeta madre. Para retirar el disipador de calor, después retiramos los 4 tornillos que sujetan al disipador de calor
y una vez retirado solamente el cable correspondiente. Limpiar la pasta térmica, aplicamos una pequeña cantidad de alcohol isopropílico sobre un paño y limpiamos cuidadosamente la pasta térmica antigua que se encuentra en el disipador y en la superficie del procesador. Limpiamos el disipador utilizando una brocha para retirar el polvo acumulado de rejillas y las diferentes partes del disipador de calor. Aplicamos pasta térmica nuevamente una vez limpia la superficie y aplicamos una pequeña cantidad de pasta sobre el procesador con un punto pequeño o en una X delgada. Instalar nuevamente el disipador de calor. Para eso debemos de colocar cuidadosamente el disipador sobre el procesador, ajustando los 4 tornillos y conectando nuevamente los cables que habíamos desconectado. Para instalar la memoria de RAM, tomamos la memoria de RAM por los bordes y limpiamos cuidadosamente sus contactos con un borrador de nata. Después colocamos nuevamente su ranura y verificamos que queda correctamente asegurada. Para instalar la batería, limpiamos la batería y en el espacio donde se encuentra ubicada nuevamente la colocamos y ajustamos los tornillos que la mantienen asegurada. Cerrar la laptop, después comprobar de que todos los componentes de cables estén conectados correctamente y colocamos nuevamente la tapa inferior y ajustamos los 6 tornillos. Comprobamos que el funcionamiento y finalmente conectamos el cargador y encendemos la laptop para comprobar que inicie correctamente y que todos sus componentes funcionen de una manera adecuada. Retiramos la tapa de la torre. Primer paso, apagamos completamente el computador. Segundo, desconectamos el cable de alimentación y retiramos la tapa lateral de la torre para acceder a los componentes internos. Tercero, retirar la fuente de poder con un destornillador. Cuarto, retiramos los tornillos que sujetan la fuente de poder. Quinto, después desconectamos cuidadosamente los cables que conectan la fuente con la tarjeta madre y los demás componentes. Sexto, finalmente retiramos la fuente de la torre. Realizamos una comprobación de la fuente de poder y medimos los voltajes utilizando un multímetro. De esa manera verificamos que los valores entregados por la fuente sean adecuados. Retiramos la memoria RAM cuidadosamente de su ranura, liberando las pestañas laterales. Después la protegemos para evitar que sus contactos se ensucien o se dañen. Retirar el ventilador o disipador con el destornillador y retiramos los tornillos que sujetan el ventilador o disipador y desconectamos cuidadosamente el cable que lo conecta con la tarjeta madre. Limpiar la pasta térmica. Utilizaremos un paño con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico para retirar la pasta térmica antigua del procesador y del disipador. Limpiar el ventilador y el disipador adecuadamente con la brocha o sopladora para retirar cuidadosamente el polvo acumulado en el ventilador y en el disipador. Bueno, pues aplicamos la pasta térmica pues otra vez después de limpiar la superficie, ¿no? Colocamos una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador, pues puede aplicarse de 2 formas, que sería el punto pequeño o una X delgada. Y colocamos el ventilador sobre el procesador, también el disipador digo. Ajustamos nuevamente los tornillos del ventilador y conectamos el cable del ventilador a la tarjeta madre. Después de esto pues toca instalar la RAM y pues limpiamos cuidadosamente los contactos de la memoria RAM con un borrador de nata, con un borrador de nata, y la colocamos nuevamente en su ranura, que sería pues esa que está ahí, hasta que quede correctamente asegurada. Colocamos la fuente de poder en su posición y dentro de la torre. Después conectamos todos los cables correspondientes y ajustamos los tornillos para asegurarla correctamente. Comprobar y verificar que el computador. Para finalizar, colocamos nuevamente la tapa de la torre y conectamos el equipo a la corriente. Encendemos el computador y verificamos que inicie correctamente. Para finalizar, el mantenimiento preventivo es muy importante porque ayuda a mantener a nuestros equipos limpios, seguros y funcionando correctamente. También evita el sobrecalentamiento, previene posibles fallas y alarga la vida útil de los componentes. Si cuidamos nuestro computador y le realizamos revisiones periódicas, podremos ahorrar tiempo y dinero. Gracias por ver este video.